Hola amigos, vamos a hablar sobre la situación que se está viviendo en el Medio Oriente a raíz de la guerra desatada entre Palestina e Israel. Para esto hay que tener en cuenta algunas cosas. Las oleadas de inmigrantes israelíes llegando a Palestina se dan desde 1881 por el crecimiento del antisemitismo en el este de Europa. En esa época, esa zona formaba parte del Imperio Otomano. Luego, en 1917, a finales de la Primera Guerra Mundial, los británicos tomaron Jerusalén para posteriormente establecer un mandato británico de Palestina y desde el inicio respaldaron el establecimiento de un hogar para los judíos. Esto con población judía ya asentada en Palestina, la cual se exponenció luego de la Primera Guerra Mundial y después aún más con el avance del nazismo. En 1947, las Naciones Unidas decide dividir este territorio en dos estados de igual tamaño tanto para judíos como para árabes, quedando Jerusalén como ciudad internacional administrada por Naciones Unidas. Sin embargo, en 1948 Israel declara su independencia y 24 horas después 5 países lo atacan: Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano, saliendo Israel como vencedor del conflicto. En 1967, una vez más, Egipto ataca a Israel, que 6 días después logra la victoria. En 1973, Egipto y Siria sorprenden a Israel con un nuevo ataque que al principio puso a Israel en aprietos, pero posteriormente las fuerzas israelíes avanzaron hasta colocar al presidente de Egipto en una situación complicada. Finalmente decidieron deponer las armas y el Sinaí fue devuelto a Egipto. Como ven, nunca antes había existido un país o estado palestino. Por distintos motivos, incluido el apoyo de Estados Unidos, Israel ganó guerras que se desencadenaron con el fin de acabar con un estado que recién habían constituido. Y ojo que no es que solamente Israel recibiera apoyo. Por ejemplo, en el 73, Siria y Egipto recibieron asistencia de la Unión Soviética. A pesar de esto, es decir, a pesar de que Israel ganó el territorio que le quisieron quitar en más de una ocasión, desde que Hamás tomó el poder en Gaza debido a que salió victorioso en las elecciones del 2006, las tensiones con Israel se han ido incrementando hasta que finalmente ese grupo decidió invadir el país, asesinar, quemar, secuestrar y violar a civiles, exponiendo a su población, es decir, a los palestinos, a sufrir las consecuencias de la reacción de Israel, que de lejos lo supera en armas. Justificar o minimizar el actuar de un grupo como Hamás, que se respalda en la opresión de palestinos, es como justificar el actuar de Sendero Luminoso, que se respaldaba en la exclusión, discriminación y opresión de los peruanos. O es como si Sendero hubiese logrado tomar el poder, decidido generar un clima de tensión entre Chile y Perú para luego invadir Tarapacá, cometiendo atrocidades con la intención de recuperar un territorio que nos perteneció pero que nos ganaron tras una guerra. Un sinsentido, aunque no me sorprendería que muchos peruanos sí apoyarían a Sendero en esa causa. Es triste ver cómo palestinos inocentes son afectados de manera horrenda por el accionar de un grupo como Hamás, al cual no le interesa nada más que reclamar un territorio que no les pertenece, en lugar de gobernar por el bien de sus ciudadanos. Lo peor es ver a gente que, con la excusa del sufrimiento de los palestinos,
de una u otra manera minimizan u ocultan el accionar de un grupo terrorista, porque acá la diferencia es clara. Una cosa es atacar y otra responder. Una cosa es ir directamente a secuestrar, asesinar, quemar, violar personas, y otra es que, producto de la respuesta militar ante un ataque, fallezca gente que no tendría por qué fallecer. En mi caso es claro que apoyo a Israel, pero aunque estemos del lado de quien se defiende ante crueles provocaciones, no podemos negar que lamentablemente en un conflicto bélico siempre va a fallecer gente inocente, debido a que es muy complicado que un bando sea selectivo en sus ataques. A pesar de esto, Israel ha avisado a la población civil para que evacúe el norte de Gaza, porque van a atacar. Mientras tanto, ¿qué hacen los de Hamás? Decirle a sus ciudadanos que se queden en casa. Como sea, y de cierta forma, Hamás está logrando uno de sus objetivos, que es provocar una respuesta militar de Israel para luego presentar a los medios el resultado de esa respuesta como una barbarie. Así que el principal responsable de la muerte de palestinos inocentes como de israelíes es de ese grupo terrorista, y solo nos queda esperar y que se pueda encontrar una solución a este conflicto.